Bendito seas, Padre, Señor de cielo y tierra, porque has revelado los secretos del reino a la gente sencilla. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo exclamó Jesús: Te doy gracias, Padre, Señor de cielo y tierra, porque has escondido estas cosas a los sabios y entendidos y se las has revelado a la gente sencilla. Sí, Padre, así te ha parecido mejor. Todo me lo ha entregado mi Padre y nadie conoce al Hijo más que el Padre. Y nadie conoce al Padre sino el Hijo y aquel a quien el Hijo se lo quiera revelar. Vengan a mí todos los que están cansados y agobiados y yo los aliviaré. Carguen con mi yugo y aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón, y encontrarán su descanso, porque mi yugo es llevadero y mi carga ligera. Palabra del Señor. Todavía no tomen asiento, queridos hermanos. Voy a leerles el pasaje del Evangelio que corresponde al viernes de la séptima semana del tiempo de Pascua, porque es muy importante y merece que reciban una doble ración. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Habiéndose aparecido Jesús a sus discípulos, después de comer con ellos, dice a Simón Pedro: Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que estos? Él le contestó: Sí, Señor, tú sabes que te quiero. Jesús le dice: apacienta mis corderos. Por segunda vez le pregunta: Simón, hijo de Juan, ¿me amas? Él le contesta: Sí, Señor, tú sabes que te quiero. Él le dice: pastorea mis ovejas. Por tercera vez le pregunta: Simón, hijo de Juan, ¿me quieres? Se entristeció Pedro de que le preguntara por tercera vez si lo quería y le contestó: Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te quiero. Jesús le dice: apacienta mis ovejas. Te lo aseguro, cuando eras joven, tú mismo te ceñías e ibas a donde querías. Pero cuando seas viejo extenderás las manos, otro te ceñirá y te llevarán a donde no quieras. Esto dijo aludiendo a la muerte, con que iba a dar gloria a Dios. Dicho esto, añadió: sígueme. Palabra del Señor. Muy queridos hermanos, tomen asiento ahora sí un momentito. No sé si tan breve, pero un momento. Estamos en este viernes de la séptima semana del tiempo de Pascua. Es el penúltimo día de Pascua. El domingo acabará la Pascua con la solemnidad de Pentecostés. Y en los dos últimos días de feria antes de Pentecostés, volvemos a contemplar las apariciones del resucitado que vimos durante la octava de Pascua. Y este pasaje lo vimos en su primera parte,
cuando se nos decía que en Galilea 7 de los apóstoles van a pescar con Pedro, no consiguen nada toda la noche, Jesús aparece en la orilla, les pide de comer, ellos le dicen que no tienen nada, porque no han pescado nada, lo único que tienen es su cansancio, y el Señor les dice, echen la red a la derecha, y tienen una pesca que les hace con seguridad recordar la primera pesca cuando los llamó en ese mismo lago a los 4 hermanos pescadores. Y cuando llegan, el Señor ya tiene preparado el alimento, ya les ha preparado el desayuno, y al terminar de comer, de desayunar, el Señor le hace esas 3 preguntas a Pedro y finalmente le dice, sígueme. Y hoy estamos también celebrando a esta santa ecuatoriana, Santa Mariana de Jesús Virgen, llamada la Azucena de Quito. ¿Y por qué nosotros celebramos la fiesta de una santa ecuatoriana? Porque en esa época todo era parte de una unidad que en tiempos de la colonia se había establecido bajo el virreinato del Perú. Y entonces las divisiones posteriores no hacen que en la Iglesia nosotros no reconozcamos esta flor de santidad, este lirio en Quito, que tiene mucho en común con el testimonio que impactó a América entera en Santa Rosa de Lima. Y por esa razón es que nosotros celebramos esta fiesta, porque la Iglesia está llamada a ser una. Y entonces las demarcaciones políticas, geográficas, no pueden apartarnos del amor de Dios. Y entonces quisiera que juntos tratemos de encontrar qué hay en común en este Evangelio que hemos proclamado correspondiente a la fiesta de Santa Mariana de Jesús, Evangelio según San Mateo, capítulo 11, y este pasaje del Evangelio según San Juan, capítulo 21. Y claro, como premisa decimos, sí, son uno, porque el Evangelio no está dividido. Cuando se hablan de distintos evangelistas, no significa que hay distintos evangelios, porque el Evangelio es la buena noticia, la única buena noticia, y la buena noticia es que Dios viene a nuestro encuentro, asume la naturaleza humana, nos ha reconciliado con el Padre, nos da el don del Espíritu Santo y quiere que nosotros lleguemos a la casa del Padre. Y de alguna manera todo esa misión y esa obra del amor misericordioso del Padre se resume en la santidad de la que nos habla el libro del Apocalipsis que hemos escuchado en la primera lectura. Y Santa Mariana es justamente esa obra que el Espíritu Santo a través de la Iglesia nos pone como ejemplo. Pero también los apóstoles que contemplamos en este pasaje, en que Jesús le pregunta por tercera vez a Pedro, si lo quiere, si lo ama. Y es que la pregunta final que el Señor nos hará a todas las criaturas humanas es sobre el amor. Y meditando en este pasaje, San Juan de la Cruz, por eso llega a decir que al final de nuestras vidas seremos examinados en el amor. Es decir, toda la Pascua es para que se produzca ese torrente
que no deja de cesar, del amor divino que se derrama en nuestros corazones en el Espíritu Santo y que empezó a manar de manera plena e incontenible en la Pascua de Cristo, de ese corazón atravesado por la lanza del soldado. Y entonces de esa manera se significa cómo la violencia, la falta de amor de las criaturas humanas es respondida con una donación plena y total de Dios que nos entrega todo su ser, y Dios es amor y nos hace capaces de amar como Él nos ama. Pero este Evangelio de San Mateo capítulo 11 y también el Evangelio según San Juan capítulo 21 nos muestran los peligros que tenemos. Este pasaje del capítulo 11, valga la redundancia, es luego del capítulo 10 de San Mateo. Pero para eso yo tengo que saber capítulo 10 qué significa. Y el capítulo 10 de San Mateo es conocido como el Evangelio, el discurso misionero. El Señor ha enviado antes de su ascensión a los cielos a sus apóstoles. Y ellos llegan llenos de alegría, porque han visto las obras que Dios realiza a través de ellos, las curaciones, las sanaciones, las expulsiones de espíritus inmundos, y llegan muy contentos. Y ante esa alegría de los apóstoles, el Señor hace esta exclamación que hemos escuchado en el capítulo 11, versículos del 25 al 30. Te doy gracias, Padre, Señor de cielo y tierra, porque has revelado estas cosas que estaban escondidas a los sabios y entendidos, a la gente sencilla. Y es que nosotros no somos sencillos, porque el pecado, no los pecados, el pecado tiene una cabeza que es la soberbia, y la soberbia lo complica todo. Con la soberbia nosotros empezamos a torcer todo. Y entonces con la soberbia, por ejemplo, una persona le dicen algo y entonces dice, ya esta persona me dice eso porque seguro quiere esta otra cosa, y empieza todo como dicen ahora, un hilo, como si fuera esos tweets, empieza uno tras otro a comentar. Eso es una trampa. Nosotros tenemos que saber que Jesucristo se revela a nosotros de manera sencilla. Y ha estado con los apóstoles cerca de 3 años. Ya se ha manifestado antes de esta tercera aparición que relata San Juan 2 veces a ellos en el cenáculo, pero esta vez ya no está en el cenáculo. Está, diríamos, manifestándose en el mundo, en el lugar donde ellos están trabajando, esa pesca es figura de sus tareas misioneras, que no están dando los frutos, y eso significa que no han pescado nada. Y es que a veces en la acción misionera de la iglesia, de los que tenemos que cuidar y apacentar y pastorear a los más pequeños, uno puede creer que lo que hacemos no está dando fruto, que no está sirviendo de nada, y que hay que buscar otras estrategias, hay que incorporar otras técnicas, hay que hacer más, entre comillas, espectáculo, y eso es un error. Porque cuando eso ocurre, es porque el Señor quiere preparar a esos misioneros, a esos enviados, es decir, a su iglesia, es decir, a nosotros. Y eso también pasó con Pedro y con estos 6, que con Pedro hacen 7 y representan a la iglesia. Y entonces, ¿qué ocurre? Que ellos todavía no entienden todo lo que
por supuesto el Señor les dijo en el cenáculo, no terminan de entender la oración que el Señor ha hecho por ellos, no entienden cómo van a tener que continuar si ya no ven al Señor como lo veían antes, y entonces están desorientados. Van a Galilea y salen a pescar. Tienen hambre y no pescan nada, y el Señor ya tiene esas brasas, tiene ese alimento que es figura de la Eucaristía. El Señor nos tiene que alimentar. Pero esas preguntas, porque este Evangelio de San Juan tiene dos partes. La primera parte son las preguntas a Pedro y las, diríamos, indicaciones, mandatos sucesivos que le hace el Señor de apacentar, de cuidar, diríamos, de pastorear. Pero la segunda parte tiene que ver con quién guía nuestros pasos, quién nos conduce. Y podríamos decir que en la vida de los creyentes se dan tres etapas. Una primera etapa donde nosotros queremos llevar adelante nuestros proyectos pastorales, nuestros planes. Queremos nosotros, diríamos, evangelizar, pero muchas veces no lo hacemos con la humildad y con la mansedumbre que necesita esa acción que el Espíritu Santo, enviado por Jesucristo de junto al Padre, quiere realizar en su iglesia peregrina. Y uno se puede desanimar, uno se puede desesperar, uno se puede impacientar. Y entonces cuando eso ocurre, el Señor purifica, diríamos, a sus misioneros. Y por eso cuando ellos regresan muy contentos, Jesús les dice, no se alegren por eso, alégrense porque sus nombres están inscritos en el libro de la vida. Somos llamados por el Señor. El Señor habita en nosotros. Y el Señor tiene caminos misteriosos para que nosotros podamos alcanzar la humildad y la mansedumbre sin la cual nosotros contristamos al Espíritu Santo y muchas veces nos oponemos a su brisa suave con nuestros impulsos, iniciativas, a veces incluso buenas, pero que no son el camino del Señor. Y el camino del Señor pasa por la cruz, pasa por la negación de nosotros mismos. Y Santa Mariana de Jesús, como Santa Rosa de Lima, como Santa Catalina de Siena, como una multitud de santos en la iglesia, aprendieron esa sabiduría de la cruz. Santa Rosa, nuestra compatriota limeña, dirá, la escalera para subir al cielo es la cruz. Y San Martín de Porres, contemporáneo, es conocido por su humildad. Y el Señor le está diciendo eso a Pedro, porque el Pedro impulsivo, que le ha dicho, yo daré mi vida por ti, lo ha negado 3 veces. Y el Señor lo está purificando. Y así como públicamente Él decía que lo iba a seguir a donde vaya, pero ante los poderosos lo negó 3 veces, el Señor lo purifica ante los otros apóstoles, haciéndoles esas 3 preguntas. Y efectivamente el Señor lo sabe todo, y por eso es que Pedro empieza a ponerse en las manos del Señor, y el mandato es pastorea, cuida, paciente. Y es en el cuidado de los demás, y el primer cuidado a los demás es la oración,
luego llevarlos a Jesucristo, nosotros vamos creciendo en la humildad, vamos creciendo en la mansedumbre. Y entonces cuando uno se siente ofendido, resentido, o ha ofendido a alguien y la otra persona se siente distante, lo que tenemos que hacer es orar para que el Señor nos apaciente a nosotros primero, nos alimente y nos pueda nuevamente recordar que a Él es a quien seguimos. Y esa es la santidad, ser discípulos amados. Eso es lo que vivió Santa Mariana de Jesús Paredes, eso es lo que vivieron los apóstoles, lo que vivió Pedro. Y eso, si hubiésemos hecho la lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles el día de hoy, es lo que está entendiendo también Pablo, que apela al César, porque comprende que tiene que dar testimonio de Jesucristo ante los poderosos. Y efectivamente, tanto Pablo como Pedro, los dos serán mártires, es decir, testigos. Y el Espíritu Santo viene a hacernos testigos, pero nosotros no podemos ser testigos simplemente de un mensaje. Nosotros somos testigos de una persona, del Evangelio, que es la persona de Jesucristo. Y solo podemos ser testigos de Jesucristo si somos uno con Él, si somos discípulos amados, si lo seguimos. Y eso es el camino de los santos, de la santidad que el Espíritu Santo en cada uno de nosotros quiere realizar, igual que en Santa Mariana de Jesús, igual que en todos los santos. Y está significado en esa Jerusalén celestial que baja bella del cielo, triunfante, como nos dice el libro de los Hechos del Apocalipsis que hemos escuchado en la primera lectura. Queridos hermanos, el Señor lo sabe todo. El Señor nos ama. Nosotros tenemos que aprender a escucharlo, para que, además de ser amados, podamos ser sus discípulos. Y luego seguirlo, porque Él nos hará poco a poco humildes. Él nos hará poco a poco mansos. Pero no nos va a gustar, porque nosotros estamos heridos por el pecado. Y ese pecado lo tenemos que negar. Nos tenemos que negar a nosotros mismos, porque en realidad el pecado no es parte de nuestro ser. Nosotros somos imagen y semejanza de Dios y estamos llamados, enviados a amar como el Señor nos ama. Que Santa Mariana de Jesús, Pedro y Pablo, la multitud de los santos en el cielo, con nuestra Madre Santísima, la Reina de los Santos y San José, su castísimo esposo, nos ayuden a nosotros, Iglesia peregrina, para que podamos reencontrarnos y un día participar de la bienaventuranza eterna como parte de la Iglesia triunfante. Que así sea.